Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión estamos con la magíster Carolina Granja, quien es abogada y licenciada en comunicación social, institucional, y dentro del ámbito de la comunicación ha trabajado en gestión de prensa y vocera en las instituciones públicas y privadas. Y es un gusto que en este momento y en esta oportunidad pueda compartir con nosotros un poco de su conocimiento y experiencia profesional para transmitirles a ustedes algunos tips particularmente sobre lo que es la planificación estratégica en el ámbito de la gestión de prensa y de la comunicación en general. Hola Carolina, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar en esta universidad tratando un tema que es tan específico y acuciante como es intentar definir qué planificación vamos a realizar para que nuestra gestión de prensa sea eficaz, sea eficiente y produzca un resultado acorde a lo que está planificado de antemano. Así Bien. que me parece que es muy positivo para los alumnos adentrarnos en esto que es tan específico dentro de lo que es la gestión de prensa. En tu vasta experiencia y en tu ámbito profesional, ¿cuáles dirías que son esos ejes o esos puntos cruciales que como profesional tenemos que tener en cuenta al momento de planificar? Bien, la planificación en la gestión de prensa puntualmente tiene que partir de tener el conocimiento sobre cuál es la materia prima nuestra, cuáles los datos. Esos datos que se van a transformar mediante esa gestión estratégica en noticias, en información que va a estar publicada a través de un medio masivo de comunicación, que podrá ser una radio, un diario. Y nosotros para eso tenemos que definir como planificadores cómo ir hacia cada uno de esos públicos específicos. Saber que no es lo mismo trabajar planificadamente para un medio gráfico que para un medio radial. Dentro de un medio radial yo debo conocer que no es lo mismo hablar con un productor que hablar con el mismo locutor o el mismo periodista que está informando sobre mi materia a comunicar. Entonces yo tengo que tener bien claro no solo el panorama externo a mi institución o a mi individuo para quien yo trabajo como gestor de prensa, sino que tengo que tener también bien claro dónde estoy parado yo como gestor. ¿Dónde está parada la institución para la cual yo trabajo? Tengo que tener un diagnóstico situacional, un marco referencial desde el cual voy a comunicar. Bien, qué importante es conocer entonces el contexto y tal vez investigar previamente, como decías, el diagnóstico. ¿Dónde empezarías o dónde les dirías que es el punto de partida para empezar a tener este panorama? Bien, en planificación se habla de lo que es la línea de base. Partir de una situación, de un dato, de un indicador que sea posible de ser medido en el futuro. Decir, esta es mi realidad. Bien, ¿puedo medir esa realidad? Sí, mi realidad es que no salgo nunca en los medios de comunicación. Bueno, entonces, este principal indicador de no aparición con menciones positivas en los medios de comunicación va a ser aquel indicador que yo voy a mejorar. Y voy a planificar en función de meta, cuantificable, específica. Decir, quiero salir ahora 3 veces por mes. Ese va a ser mi objetivo, mi resultado. Y todas mis acciones planificadas estratégicamente van a estar destinadas a ese objetivo final. Bien, y ese sería como un punto inicial, un punto de partida que tendríamos como segundo paso, como para seguir este camino para la toma de decisiones en la planificación. ¿Qué factores o qué variables tenemos que tener en cuenta para que sea eficaz y sea eficiente nuestra producción, nuestro trabajo, ¿sí? El esfuerzo? Bien, rescato lo que decís en cuanto a eficaz y eficiente, porque cuando hablamos de eficiencia tenemos que tener como primer punto de partida el hacer un análisis de los recursos que yo tengo disponibles y de que para conseguir ese resultado, cuál es quizá la aparición en los medios de comunicación, necesito no disponer de cierta cantidad de recursos, no malgastarlo, utilizar la menor cantidad de recursos para lograr el objetivo. Entonces no solamente ser eficaz, conseguir esa aparición en el medio de comunicación, sino hacerlo con el menor costo posible. Porque si yo tuviera mucho dinero para invertir en publicidad, por ejemplo, invierto en publicidad. Pero generalmente la realidad de las comunicaciones en Argentina, en las situaciones en que estamos viviendo
incluso de crisis de diverso tipo, yo lo que necesito es saber con qué recursos cuento para poder destinarlos con la mayor eficiencia hasta nuestro resultado deseado. Bien, y me da curiosidad en tu experiencia en el accionar día a día, más allá de justamente toda esta planificación, tal vez ese tip esencial que uno tiene que tener como gestor de prensa, que sabemos que es bastante difícil por la agenda que manejan los medios, lograr conseguir, digamos, aparecer dentro de los medios. ¿Cómo propicias más allá de la planificación o cómo podés vos ayudar a esa planificación para lograr esta agenda o establecer agenda tal vez en algunos casos? Bien, lo que es fundamental en el sentido de la prensa es conocer los distintos escenarios de planificación, saber quiénes son los otros, para yo poder dirigirme a ese público en primer medida, si ese público es el otro, o ese medio de comunicación, si es el otro, o esos destinatarios directos de mi comunicación interna, quizás, si ese es definido como el otro. Pero ese entorno, esa definición de escenarios, es el primer panorama con el que me tengo que enfrentar. Hacer un análisis quizá FODA, como se conoce, de matriz FODA, viendo cuáles son mis fortalezas, cuáles son las oportunidades que me da el ambiente externo, cuáles son las debilidades que tengo, de qué carezco yo a nivel interno y también cuáles son estas cuestiones negativas que aparecen de forma de amenazas por parte del entorno al cual me tengo que enfrentar. Qué importante lo que decís de las amenazas, ¿no? Porque gestionar prensa no es solamente que nosotros vayamos hacia los medios y aparecer tal vez, sino también a paliar muchas veces esas situaciones que muchas veces uno no las puede prever, pero ¿hay forma de tal vez prepararnos para esos espacios en la planificación? Perfecto, la planificación de eso se trata. Quizá no de predecir, no hacemos predicciones, pero sí podemos prevenir. Podemos representarnos distintas situaciones y decir, bueno, si se da esta situación yo voy a actuar con mi plan A, si se da esta situación voy a actuar en mi plan B, pero tener una variedad de planes, de estrategias para poder afrontar una u otra situación que se me presente a nivel comunicacional. Pensando en el contexto actual que vivimos, particularmente de tantas fluctuaciones y tanta incertidumbre muchas veces y los cambios que hay en los medios de comunicación, ahora con la aparición de redes sociales, que hay muchos factores que no manejamos en ese espacio, ¿es posible planificar? ¿Cómo podemos hacer justamente en esos espacios? Bueno, planificar no solo es posible en estas realidades que bien mencionas, sino que es necesario, porque los medios son tantos, la diversidad es tanta, que no tengo otra opción cuál planificar, decidir cuál va a ser mi mejor acción, establecer una prioridad en mi actuar para poder alcanzar los objetivos deseados. Y para eso conocer cada una de esta gran diversidad, cada una de los colores, los matices que tienen estos distintos medios de comunicación y nuevas tecnologías que mencionas, para yo poder ir a cada uno de ellos con mi mejor estrategia, para conseguir, por supuesto, el objetivo que es el que estoy buscando. Escuchándote me surge la duda y pienso tal vez la importancia tal vez de los vínculos que uno tiene con los medios de comunicación a partir del conocimiento de los medios y de las personas que trabajan justamente en los medios con los que me relaciono. Vos, desde tu experiencia profesional, ¿cómo al momento de plantear estos vínculos justamente para hacer más eficaz la gestión de prensa, más allá de la planificación, ¿cómo lo plantearías, digamos, desde si una persona empieza, los chicos que tal vez están iniciándose en esta profesión, ¿cuáles dirías tal vez que son los primeros pasos para empezar este espacio, para pensar en la planificación ya con este factor ya por lo menos de conocimiento tenido en cuenta? Por supuesto. El tema de los vínculos es fundamental a la hora de planificar. Nosotros tenemos que tomar como una herramienta, como un insumo de la planificación, los mapeos de públicos. Saber exactamente a quiénes me tengo que dirigir. Si estoy hablando de los medios de comunicación en Córdoba, saber que en cuanto a la prensa gráfica tengo La Voz del Interior, La Mañana de Córdoba, Día a Día, Hoy Día Córdoba, hacer ese mapeo de público que yo establezco específicamente, no solo cuál es el medio, sino cuáles son los periodistas especializados en tal medio, para así yo poder no solo relacionarme, sino establecer ese cómo es el otro,
para después tratar de volcar mi identidad acorde a mi misión, que es el compromiso que tengo yo como institución quizás, o si trabajo como gestor de prensa de un individuo, cuál es la razón de ser de ese individuo para después poder proyectarlo a nivel comunicacional y poder tener un impacto social. Bien, qué interesante pensar en esto de lograr un impacto social o establecer agenda tal vez nosotros en los medios, y que tal vez difícil es, pero qué importante es con la planificación. Creo que sumamos o optimizamos los recursos y podemos lograrlo. Exacto. ¿Cierto? Bien, me parece interesante de que luego de que vos pensás en la planificación estos pasos de diagnóstico que nos hablas, al momento de concretar, de ya empezar a bajarlo y hacerlo más operativo y a la acción, ¿qué pasos tendremos que seguir luego de ya tener este panorama, este conocimiento? ¿Cómo podemos seguir y avanzar para llegar a nuestro objetivo, lograr de que esos datos que decís se transformen en noticia? Bien, el próximo paso, luego del diagnosticar, del saber dónde estoy parado yo y cuál es mi contexto, es definir acciones. Es decir, ¿qué actividades tengo que hacer para tratar de conseguir ese objetivo? Si mi objetivo es tener apariciones positivas en los medios de comunicación, bueno, ver qué debería hacer yo para tener acciones positivas. Primero, decir, bueno, cuáles son, tratar de proyectar estas cuestiones, las fortalezas que tiene la institución, por ejemplo, para la cual estoy trabajando y que estoy tratando de proyectar comunicacionalmente. Plantearlo a esto en noticia, cambiar ese dato objetivo de una realidad en información, que va a ser información que va a ser insumo para los medios de comunicación que a la vez van a tener muy en cuenta sus audiencias. No es lo mismo comunicar en FM Sur que en LB3, tienen sus audiencias diferenciadas, entonces eso es algo que no solamente lo tiene que saber el medio, sino yo también estratégicamente para poder dirigir bien mi mensaje. Y después no se queda ahí la planificación, va un poco más allá. Piensa la planificación en evaluar, establecer el momento 1 y establecer un momento 2 para producir esta evaluación. Y por otro lado, realizar monitoreos, que ya no es a largo plazo, sino el monitoreo es más bien cortoplacista. Establece, a un mes vemos qué pasó, a 2 meses vemos qué pasó, y vamos corrigiendo aquellas imperfecciones que hemos tenido, aquellos ruidos que hemos tenido en la comunicación para que el mensaje, el objetivo, sea eficaz. En tu experiencia, en la gestión de prensa, sé que has trabajado en instituciones, hasta también como con individuos. El desafío, y esto en realidad viene a modo de curiosidad, el desafío de hacer gestión de prensa de una persona, de un individuo, en comparación con lo que es una organización, que si bien también tiene su personalidad y debemos transmitir una imagen, para vos hay diferencia. ¿Cómo encarás cada uno de estos espacios? Bueno, lo que tiene fundamental la participación es adquirir el consenso de quien va a tomar la decisión final, conseguir la voluntad política. Cuando trabajamos en instituciones, las voluntades políticas quizá radican en varias cabezas. Cuando trabajamos con un individuo, esa voluntad política radica en solamente una persona, que es quien va a decidir. No por eso va a ser ni más sencillo ni más dificultoso, pero va a ser esa persona de quien yo tengo que conseguir el sí, esto se hace, el cómo hacerlo, analizar la identidad de quien yo voy a proyectar, para que tenga relación en el individuo que es en la realidad con la proyección comunicacional que yo quiero hacerle a la sociedad. Porque también tiene que ser un producto creíble, tanto la institución como la persona, porque eso tiene que sostenerse, y esa es la importancia después que tiene esto de comunicar a largo plazo, que es que pueda sostenerse el mensaje a lo largo del tiempo. Y tomo una palabrita que dijiste de que sea creíble, ¿no? La credibilidad. Y me viene a la mente pensar en la ética profesional que involucra gestionar prensa y trabajar con los medios de comunicación, tanto cuando trabajas con un individuo o una institución. Desde el espacio de la ética, vos en el ámbito profesional, ¿cómo lo ves actualmente? ¿Cómo se trabaja? Porque es algo muy importante para un profesional y poder vincularse en ese entorno. Exacto. El tema de la ética profesional es fundamental, no solo a nivel del individuo que planifica y que gestiona la prensa, conseguirlo a través de los modos adecuados, del buen vivir, del buen estar con los otros en una sociedad o de una comunidad en la cual inevitablemente pertenecemos, sino también el ver esto de la ética y los valores de la persona o de la institución a la cual yo voy
a producir su mensaje comunicacional. Para quien va a producir su mensaje es fundamental conocer, bueno, cuáles son sus valores. Si es un hospital, decir, bueno, ¿qué piensan en relación a la muerte digna? ¿Qué piensan en relación a atender la obra social o no? Porque cada uno de esos parámetros, que podrán ser para algunos muy antiéticos y para otros éticos, están enmarcados en los valores dentro de cada institución o de cada individuo, que después es fundamental conocerlos para después poder proyectarlos con sinceridad. Bien, y qué importante también que sean coherentes tal vez con lo que como uno trabaja. Dudo de que sea fácil trabajar tal vez con espacios donde uno tiene valores en contra de lo que está transmitiendo. Eso por supuesto, eso es a la hora de decidirlo, eso también lo tengo yo como abogada. Cuando uno dice, bueno, uno es abogado del diablo o no es abogado del diablo. Uno tampoco puede ser comunicador del diablo o no comunicador del diablo, solo si uno es o no diablo. Entonces uno tiene que compartir de alguna manera ese núcleo no negociable de principios, de ideas, de normas, de cuestiones éticas. Si ese núcleo no negociable uno lo comparte con quien nosotros vamos a hacer prensa, en este caso, gestionar la comunicación de ese individuo, de esa sociedad, empresa, institución, si uno lo comparte, bueno, por supuesto que va a ser el mejor comunicador de esas ideas y de esos mensajes. Tengo una pregunta puntual respecto a la planificación estratégica en este contexto de incertidumbre. Vos decís que es fundamental planificar. Justamente con el contexto actual y tal vez del país en el cual nosotros nos desenvolvemos, el plazo tal vez que uno piensa la planificación estratégica, porque podemos tener diferentes plazos y de acuerdo al objetivo, creería de que exacto. Eso... ¿Cómo más o menos uno puede manejar los plazos en este contexto de incertidumbre? ¿O cómo entra o qué factores se involucran tal vez a veces en los cambios de las tomas de decisiones? ¿Cómo los trabajas? Exacto. Siempre en esto de planificar conlleva necesariamente el establecer tiempos. Es decir, bueno, ¿cuáles son mis metas? Tienen que ser cuantificables, tienen que tener una proyección en determinado tiempo. ¿Cuáles son mis objetivos? Tienen que involucrar a determinadas metas. Y en los contextos como este, de tanta incertidumbre, no solo es posible planificar, sino que se transforma en una necesidad. Miremos, si no, el contexto de mayor incertidumbre, de mayor caos, cuál es la guerra, y no hay militar serio que pueda decir que no planifica en época de guerra. No, porque no se puede guiar por lo opuesto a la planificación, que es la improvisación. La planificación es la que nos marca el rumbo, para ver cuáles estrategias nosotros vamos a usar en determinados contextos. La planificación no va a decir en la guerra, sí, mi oponente no me va a disparar. No, en la guerra yo como planificador tengo que decir, si me dispara desde la izquierda, voy a actuar de determinada manera. Si me dispara de la derecha, voy a actuar de determinada manera. Pero para eso tengo que tener un plan. O sea que de alguna forma la planificación no es estática, ¿no? Exacto, es dinámica y tiene que ser flexible para que opere con verdadera intención y con verdadero impacto en el mensaje a comunicar. Me viene a la mente pensar de que para uno trabajar desde la comunicación, como relacionista público, como gestor de prensa, la información, el conocer, el saber, el estar informado, qué importante que es, ¿no? Más allá del producto o del individuo o de la institución en la que nosotros estamos trabajando, sino como profesionales, ¿no? En general. Es fundamental esto de conocer, porque también parte de un elemento esencial de la planificación, cuál es conocer el contexto y los entornos en los cuales yo voy a operar, en este caso desde la comunicación. Bien, sí, creo de que es algo fundamental para poder tomar decisiones, ¿cierto? Fundamental. Bien, no para poder administrar los recursos. Exacto. Bueno, Carolina, la verdad ha sido un placer compartir este espacio con vos. Agradezco este tiempo para poder transmitirle tu experiencia profesional desde lo que vos conocés y lo que has vivido a nuestros alumnos, que siempre es rico para poder traerles un poco el mundo al aula. Así que nuevamente te agradezco y me despido de ustedes agradeciéndoles también haber compartido con nosotros este espacio. Muchas gracias.